El trabajo se titula Estandarización de la técnica de PCR para la detección de ADN de Toxocara canis en muestras de tierra. Toxocariasis es la infección causada por Toxocara canis y Toxocara cati, parásitos del perro y el gato respectivamente. En el humano es una infección accidental y puede causar dos síndromes: el síndrome de larva migrans visceral cuando afecta vísceras y el síndrome de larva migrans ocular cuando afecta el ojo. Existen pocos estudios en Venezuela, sin embargo hay algunos estudios que reportan la determinación de huevos del parásito en muestras de tierra de parques públicos por métodos coprológicos. La reacción en cadena de la polimerasa, PCR, es una técnica de biología molecular sensible y específica que permite la detección de ADN del parásito en muestras de tierra, tal como ha sido descrito por otros investigadores. Pero para realizar una óptima PCR se requiere de la estandarización de las condiciones, lo cual permitiría la detección de ADN de Toxocara canis en parques y plazas y utilizarlo como un marcador de endemicidad para saber los sitios donde circula el parásito, que pueda ayudar a los programas de control. Por ello que el objetivo del trabajo fue estandarizar una técnica PCR para detectar ADN de Toxocara canis en muestras de tierra. Para ellos, como objetivos específicos, tenemos estandarizar técnicas de extracción de ADN a partir de huevos, larvas y adultos de Toxocara canis, determinar las concentraciones óptimas de reactivos y condiciones de reacción en la técnica PCR para la amplificación del ADN de Toxocara canis, determinar la sensibilidad y especificidad analíticas de la técnica de PCR estandarizada, estandarizar técnicas de extracción de ADN a partir de muestras de tierra contaminadas con diferentes cantidades de ADN del parásito y amplificar el ADN extraído de estas muestras de tierra contaminadas. Como muestras biológicas se emplearon huevos, larvas y adultos de Toxocara canis para la extracción de ADN, además de ADN de otros parásitos helmintos, protozoarios, así como ADN humano y ADN canino. Se utilizaron también muestras de tierra, de macetas de apartamentos que no tenían mascotas, las cuales se les añadió diferentes cantidades de ADN de Toxocara canis. Para la extracción del ADN del parásito se emplearon tres técnicas diferentes: la precipitación salina, el uso de la resina Kelex y el CRIS de Promega, con previa maceración con nitrógeno líquido de los adultos de Toxocara canis. Se estandarizaron las condiciones de estas técnicas y se compararon en base a rendimiento, pureza e integridad del ADN obtenido. La concentración de ADN obtenido se estimó midiendo la absorbancia a 260 nanómetros y utilizando la siguiente fórmula. En cuanto a la pureza del ADN, se estimó haciendo la relación entre la absorbancia 260 entre la absorbancia 280. Y la integridad del ADN extraído fue evaluada mediante electroforesis de ADN en geles de agarosa al 1%. Se estandarizó la PCR para la detección de la secuencia ITC2 de Toxocara canis utilizando los siguientes cebadores. Las condiciones que se analizaron fueron cantidad de ADN molde, desde 100 nanogramos hasta 1 picogramo, concentración de los diferentes reactivos, desoxinucleótidos trifosfato, cloruro de magnesio, cebadores y TAP polimerasa, la temperatura de hibridación entre 50 y 60 grados centígrados y el número de ciclos entre 30 y 40 ciclos. Para determinar la sensibilidad de la PCR, se hicieron curvas de titulación desde 100 nanogramos hasta 1 picogramo de ADN del parásito. Y la especificidad se determinó utilizando ADN de otros parásitos, así como también ADN humano y ADN canino. Una vez estandarizadas las condiciones de la PCR, se aplicó esta técnica con las condiciones óptimas establecidas a las muestras controles y a las muestras experimentales de tierra infectadas con ADN del parásito. Se hicieron varias extracciones de ADN a las muestras de huevos y adultos del parásito mediante la técnica de precipitación salina. Como se observa en todas estas muestras, el ADN lamentablemente salió degradado y esto proporciona unas lecturas de densidad óptica muy elevadas, dando una concentración ficticia aparentemente elevada, pero no se observa ADN íntegro en los geles de agarosa. Se realizaron otras extracciones de ADN, tanto de huevos como larvas y adultos del parásito en diferentes muestras por las técnicas de precipitación salina y técnica con la resina Kelex. Sin embargo, los geles de agarosa demuestran que el ADN se encontraba degradado.
Por último, se realizó la extracción de ADN de adultos del parásito utilizando el kit de Promega previa maceración de los mismos en nitrógeno líquido. Se puede observar en los geles de agarosa que si bien hay algo de degradación, los fragmentos están por encima de 500 pares de base, siendo la diana amplificar de 380, la probabilidad de detectarlos es elevada. De igual manera, las concentraciones de ADN obtenidas se corresponden más con lo que se ve en el gel de agarosa. En cuanto a la estandarización de las condiciones de la técnica de PCR, se obtuvo que para los desoxinucleótidos trifosfato la concentración óptima era de 200 microgramos, semejante a la obtenida por otros investigadores, y algunos como Boreca y Gaynor obtuvieron una concentración óptima mayor. En cuanto a la concentración de cloruro de magnesio, se obtuvo que la óptima era de 1.5 milimolar, semejante a la determinada por otros autores, mientras que otros como Boreca y Gaynor y Kadembatán y colaboradores obtuvieron una concentración mayor. En cuanto a la enzima TAC polimerasa, se obtuvo como cantidad óptima una unidad por reacción, siendo este valor menor a los determinados y utilizados por otros investigadores. En cuanto a la concentración óptima de cebadores, esta fue de 0,4 micromolar, siendo menor a la empleada por todos los demás investigadores. La temperatura óptima de hibridación fue de 55 grados centígrados, similar a la empleada por la mayoría de los autores. El número de ciclos óptimos para la PCR fue de 35, similar a lo que ha sido descrito por otros investigadores. Las concentraciones de reactivos óptimas para la PCR determinadas en muchos casos son menores a la empleada por otros investigadores, lo que permite un ahorro de los reactivos. La sensibilidad analítica es la mínima cantidad de ADN capaz de producir amplificación. En nuestro caso fue de 1 picogramos, 10 a la menos 12 gramos, siendo mejor esta sensibilidad que la obtenida por la mayoría de los autores. Si un huevo tiene 10 picogramos de ADN, esta PCR estandarizada puede detectar hasta 1/10 de un huevo del parásito. En cuanto a la especificidad de la técnica, esta fue 100% específica, ya que solo amplificó el ADN de Toxocara canis y no hubo amplificación en ADN de otros parásitos ni en el ADN humano o canino. Al aplicar la técnica de PCR estandarizada a las muestras de tierra contaminadas con diferentes cantidades de ADN del parásito, en ninguno de los casos se obtuvo amplificación. Buscando las causas en la bibliografía, se encontró que el ácido húmico de la tierra pudiese causar la inhibición de la reacción. Como posibles alternativas se presentaba el uso de albúmina de suero bovino, por lo que se repitió la técnica de PCR estandarizada agregando la mezcla de reacción 1 microgramo de BCA y 2 microgramos de BCA, observándose amplificación en todos los casos hasta 1 picogramo de ADN del parásito, siendo mejor la cantidad de 1 microgramo de BCA añadido a la reacción. Como conclusiones del trabajo tenemos que la extracción de ADN del parásito fue difícil en todas las técnicas ensayadas, siendo la mejor la técnica de extracción con el kit de Promega, con la trituración previa del material parasitario en nitrógeno líquido, ya que fue la que proporcionó una mayor pureza e integridad del ADN en comparación con las otras técnicas. Durante la evaluación de las condiciones para la estandarización de la técnica PCR, se demostró que las cantidades óptimas de los reactivos fueron menores a las cantidades utilizadas por otros autores, lo cual indica un ahorro de reactivos. La técnica de PCR para la detección de ADN Toxocara canis presentó una sensibilidad analítica de 1 picogramo, el equivalente a la 10ª parte de un huevo del parásito. La técnica de PCR estandarizada presenta una alta especificidad debido a que no generó amplificación con ADN de otros parásitos, ni con ADN humano ni canino. La técnica de PCR fue inhibida al utilizar el ADN extraído de muestras de tierra contaminadas, posiblemente debido a la presencia de inhibidores en las mismas, principalmente ácido húmico. La adición de BCA a la mezcla de PCR permitió revertir la inhibición producida por sustancias presentes en las muestras de tierra, y la estandarización de la técnica permitió detectar ADN de Toxocara canis en muestras de tierra contaminadas con ADN del parásito.